Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda. Y yo soy Ariana. Y bienvenidos a Hablemos de una versión nueva y mejorada del podcast, del canal. Sí. Lo hemos dejado bastante abandonado, debemos admitirlo, pero creo que dadas las circunstancias de todo el año, la ameritan, y ya teníamos ganas de volver a empezar a hablar de temas importantes para todos nosotros, así que esperemos que les guste, que compartan y que sea de ayuda para todos. Ya queríamos grabar hace tiempo y creo que nos pareció buena idea regresar justo esta semana y justo con este tema porque, como le comentaba a Brenda, es importante que todos nos eduquemos y corramos la voz de que donde estamos podemos ayudar en la situación, diría yo, en el mundo y la situación que estamos viviendo este año. Exacto. Así que hoy día creo que el tema no necesita mucha presentación. Es un tema controversial en el sentido de que vamos a hablar de dos realidades totalmente distintas. Les pedimos de antemano que por favor, la gente que quiera comentar, no queremos censurar a nadie, pero les pedimos mucha empatía y mucho respeto para el tema que vamos a tocar. De más está decirlo que las dos somos peruanas, pero sí estamos en contacto con una realidad que no es ajena a nosotros y no debería ser ajeno, no debería importar, mejor dicho, el país en el que venimos, sino la situación en la que estamos involucrados. Pero sí les pedimos mucho respeto por las personas de allá y también por nosotros, porque creo que lo que más importa acá es ser humano y que todos de verdad entendamos que debemos estar unidos por eso, ¿no? Sí, entonces lo que queríamos hablar en este día, este tema de este podcast es el Black Lives Matter Movement. Las vidas negras importan. Y quería comenzar un poco diciendo que no es necesario ser negro, no es necesario ser americano para sentir este tema y para querer apoyar en ese tema. Porque literalmente lo único que necesita es ser humano y tener sentimientos. No sé si de repente comienzo explicando un poco qué es el movimiento, pero todos estamos en la misma página. Yo creo que sí, yo creo que sería importante que la gente entienda el movimiento que se ha generado a raíz de un caso bastante sonado, bastante comentado. La verdad, como yo le decía a Ari, antes de hablar de este tema, a pesar de que han pasado un par de semanas, yo no me atreví a comentar nada ni a decir nada porque no sabía, ser sincera, o sea, sabía de la realidad que viven allá, pero no sabía qué tan fuerte estaba. Y este año se ha visto más fuerte, es una de esas cosas, este año que va a cambiar el mundo. Yo sí creo que es una de esas cosas que van a marcar historia y es muy importante que cada uno ayudemos en la mejor manera que podamos, sobre todo que, como dije, no es necesario ser americano para sentir este tema y porque el racismo no es una cosa solamente de Estados Unidos, sino es una cosa global. Y obviamente, como Brenda dijo al comienzo, nosotros somos peruanos. Este tema me parece importante hablarlo y explicarlo para que la gente que nos escuche, nuestros hermanos peruanos e hispanos que escuchen este podcast, entiendan, se eduquen en este tema y al mismo tiempo de repente ustedes puedan reflejarlo en su propio... En lo que el tema principal, que es este movimiento, y cómo está afectando. Así que, Ari. Entonces, a ver, Black Lives Matter es un movimiento que comenzó en el 2013 a raíz de la muerte, o no la muerte, el asesinato de Tyron Martins. Tyron era un niño de 17 años, vivía en Florida, y es importante que les diga el contexto porque a raíz, no es el único caso que pasó y tampoco es el último que hemos visto. Entonces, este niño salió de su casa a comprar y cuando regresaba venía hablando por teléfono con unos audífonos como los que vemos hoy día, y venía con una polera, venía tapado. Un señor que venía en un carro, él había sido seguridad, digamos, del condado en el que estaban, o del barrio, digámoslo así, en el que vivían.
Entonces él entraba y vio a Tyrone caminar y automáticamente pensó, es un daño para nuestro barrio, o sea, ¿cómo se dice? A threat, o sea, era como que pensó que era un delincuente, porque No es, era es negro ajeno y no es de tu realidad. y porque estaba usando la forma en vez de que se vestía, ¿verdad? Entonces yo estoy 100% positiva que si hubiera sido una persona blanca, él no hubiera dicho es alguien que está viniendo a robar o es alguien que nos va a hacer daño. Lo vio y llamó al 911. El 911 le dijo, le pidió la información y todo lo que quieras y le dijo, perdón, en este mismo momento iba a contar las historias en paralelo, la persona que lo mató, el asesino, se apellida Zimmerman. Así que lo voy a hablar como Zimmerman y Tyrone. Perdón, Zimmerman avanza y se cuadra un poco más adelante y le empieza a dar los detalles al dispatcher del 911. El dispatcher le dice que no se mueva, que se quede ahí, la policía ya estaba llegando y mientras tanto, en paralelo, Tyrone se dio cuenta que esta persona lo estaba mirando y le dice a la persona que estaba hablando por teléfono, que era su enamorada, le dice, hay un hombre que me está vigilando. Entonces, ella le dice, regresa a tu casa de una vez porque podía haber sido cualquier cosa, o sea, podía haberse secuestrado. Zimmerman baja del carro y según él se acerca a ver el nombre de la calle, pero empezó a caminar hacia Tyrone. Es más, siento que estoy diciendo el nombre mal, pero bueno, empezó a caminar hacia él y en ese momento en la llamada le dice a su enamorada, se me está acercando, entonces él empieza a correr y la otra persona, Zimmerman le dice al dispatcher del 911, se ha ido corriendo, como que se va a ir a robar, quiere hacer algo. Y escuché la llamada del 911 y la forma en que lo dice no es como que, se escapó, sino lo está diciendo como que se está escapando, se está yendo, se está llevando algo, como acusándolo de algo que ni siquiera había hecho. Entonces, para avanzar un poco más en la historia, ¿perdón? Que ni siquiera había visto, o sea, no estás como no que había en hecho una tienda absolutamente que te da un indicio de que puedes hacer algo. absolutamente nada. Entonces, para avanzar un poquito más, el dispatcher le dice, está siguiendo a la persona y el Zimmerman le dice, sí. Y el dispatcher le dice, no necesita hacer eso, no lo siga. Pero hizo caso omiso y empezó a decirle, bueno, me encuentran en tal sitio, ya yo voy a estar acá, y la policía le colgó al dispatcher, fue donde el niño y la persona que está en el teléfono escuchó que Tyrone dijo, ¿por qué me estás siguiendo? La otra persona le responde, ¿qué haces acá? Te escuchan golpes y el teléfono se corta. Cuando llega la policía, Zimmerman tenía la nariz rota y el niño estaba muerto en el piso. ¿Qué había pasado? Después la investigación fue muy larga, pero ¿qué había pasado? Tyrone se quiso defender porque este hombre como que lo quiso agarrar. Le metió un puñete y estaban en forcejeos y por defensa propia, Zimmerman saca una pistola y le dispara en el pecho al niño de 17 años, que según él era una amenaza. Un niño de 17 años. Lo tira al piso, los forenses dijeron que Tyrone posiblemente vivió de 20 segundos a más minutos, pero como no había nadie que le hiciera CPR, que lo reviviera, fatalmente murió. Un niño de 17 años. Lo metieron preso, le iban a poner cargos, pero lo encontraron no culpable porque él dijo que era de defensa propia. Salió libre. Mató a un niño, pero salió libre. Y encima de todo esto, le abrió un juicio a la familia de Tyrone por daños y perjuicios. Entonces, entiendes lo injusto que es un niño de 17 años, que según él era una amenaza. Entonces, comenzando por eso y el hecho que esta persona salió libre, comienza el movimiento de Black Lives Matter, porque es injusto que pasen estas cosas y que no se condene a la persona que mató a alguien. A raíz de esto, como dije al comienzo, han habido más casos. Hace una semana nos enteramos de Ahmaud Arbery. Ahmaud lo mataron cuando él había salido a hacer ejercicios. Dos hombres blancos, uno que era parte del KKK, que es no me sé bien el nombre, Ku Klux Klan, que es el clan racista de Estados Unidos. Uno de esos hombres era parte de este clan y mató a este hombre, Ahmaud Arbery, un hombre negro, lo mató mientras salió a correr, a hacer ejercicios. Nos enteramos, esto pasó en febrero, sin embargo nos enteramos hace una semana. Y ni bien nos enteramos al día siguiente, matan a George Floyd, un policía. Se sienta o le pone la rodilla en el cuello, George empezó a decir no puedo respirar, y lo mata, injustamente. Entonces no sé si ya todos sabemos la historia, yo creo que sí. Lo mata injustamente.
Y a raíz de que comienzan las protestas, en la mitad de la protesta matan a una mujer, Breonna Taylor, negra. Injustamente, la policía se metió a su casa y le disparó. Entonces, ya es una cosa, es un patrón. Ya no es solamente que están matando gente negra, sino que la policía está abusando de su poder. Ya no es simplemente, están matando a cualquier persona, están matando gente negra y están abusando de su poder. Están, como dices tú, abusando de su poder, Uh-huh. están estereotipando y están poniéndole una etiqueta a toda una población. A ver, yo sí había visto casos, no con nombres ni apellidos puntuales, sí había leído de estos casos. También tenemos que poner como que en contexto de que la información que nosotros podamos tener de Estados Unidos es, digamos, un poco más, no sé si selecta, pero es mucho más rebuscada si tú te pones a investigar que la que podemos ver en las noticias, porque evidentemente son dos mundos distintos. Y siendo sinceros, no todos ven CNN o BBC o alguna cadena de noticias internacionales. Uh-huh. Y salvo casos muy relevantes como el de George, son los que han removido el mundo. Uh-huh. Pero y aún así, perdón que te interrumpa, aún así lo que nos pasa a nosotros aquí en Perú son un reportaje de ni siquiera llega a ser 2 minutos. Es una cosa que te pasan una rápida y a veces, muchas veces es información que no es real y eso acaba. Entonces yo había estado informada de muchas cosas que habían estado pasando en Estados Unidos, por personas de primera mano, no era que estaba leyendo las noticias allá. Gente que había estado en las protestas, gente que había vivido estas cosas me lo estaba contando. Entonces luego veía las noticias y decían una cosa y mi familia lo escuchaba y me decían como que wow, y decía, eso no es cierto, si no está pasando así. Siempre hay que tomarnos ¿cómo se dice la expresión? Como si fuera un granito de sal, porque no es, claro, muchas veces la información que nos pasan no es la real. Siempre, bueno. No te quería interrumpir. No, al contrario. Yo creo que desde mi punto, y aquí voy a entrar un poquito como comunicadora, el tema es que hay que saber discernir información. Uno como comunicador no puede exponerse a dar información falsa, porque hay una ética de por medio y como comunicadores tenemos la tarea de informar, no de desinformar a la gente. Exacto. Y por el otro lado, hay que enseñarle a la población, a la gente, sobre todo ahorita que el internet y la tecnología está tan a la mano, a que aprendan a discernir la información, aprendan a reconocer las fuentes que son verídicas. No con esto digo que necesitas ser comunicadora para saber reconocerlas, no, sino que es tan simple. Y es una cosa que no es solo acá en Perú, en verdad, la misinformación comenzó en Estados Unidos porque eran los canales de Estados Unidos que estaban diciendo cosas. Por ejemplo, para darte un ejemplo así muy grande, estaban diciendo que las protestas habían sido, habían sido como revueltas, o sea, habían salido a matar, a hacer incendios. Muchos de los incendios los comenzó la policía, pero eso no te lo dicen en las noticias. Las protestas fueron pacíficas hasta que la policía llegó y les empezó a tirar bombas, pero eso no te lo dicen las noticias. Claro. Entonces hay que tener cuidado con lo que aceptamos como información correcta. Exacto, o sea, lo que pasa es de que, a ver, a muchas personas, y voy a hablar de medios, les conviene que se pase cierta información, pero sí, pues están los intereses de por medio, ¿no? Y los intereses allá, todo el mundo sabe que a la policía americana hay que tenerle miedo, ¿verdad? Que allá hacen cumplir leyes, o sea, sí, hay que tener respeto. Pero una cosa es respeto y una cosa es miedo. Es como acá. Acá yo tengo una opinión de la policía, no la mejor, y creo que muchos de nosotros no la tienen, pero eso no quita que de repente sí haya policías buenos. Lo mismo pasa allá. O sea, de hecho, allá debe haber muchos policías. Hay buenos, pero justos van por pecadores. Eso por un lado. Y por el otro, en Estados Unidos hay una línea, y están cruzando una línea muy delgada entre lo que tú decías, ¿no? Hacer respetar a la autoridad y faltarle al respeto. Y no digo de la sociedad, sino ellos mismos. Hacerse respetar y faltar al respeto.
porque es una línea muy delgada y la están cruzando y por eso hay muertes injustas. Están teniendo mucho abuso de autoridad y de verdad que fuera de esta conversación, sí lo hemos conversado y yo te lo he dicho, o sea, ya basta del abuso de poder y ya basta de que se conviertan más muertes injustas, más asesinatos, porque hay que llamarlo con las palabras. Acá se está hablando de asesinatos de personas de color negro, perdón. O sea, No, y eso es otra cosa que quería explicarte. Tú me preguntaste al comienzo o antes de que comenzáramos el podcast sobre el hecho de llamarlos gente de color o llamarlos negros. Había un hilo en Twitter en el que, y yo veo bastantes hilos de la comunidad negra, pero me sale bastante en Twitter. Entonces, había un hilo en el que justo se hablaba de cómo los hispanos deberíamos referirnos a los negros. El tema es que hay que tener cuidado cómo lo decimos y en qué contexto, porque en Estados Unidos está lo que se llama the N-word, la palabra N, entonces que ya sabemos todo lo que significa y si no saben el contexto histórico literal viene de los esclavos, los blancos usan esta palabra con los esclavos para denigrarlos, para hacerlos sentir menos. Entonces estas palabras la pueden usar entre ellos, entre su misma comunidad, según lo que leí y lo que me hicieron entender entre su misma comunidad, porque es una forma de darse como coraje, de decirse, como llamarse amigos, pero entre ellos es una forma diferente porque ellos vienen de una historia es como diferente que su a nosotros código. los hispanos o nosotros los blancos. ¿Perdón? Es como si fuera su código, vamos a llamarlo. Sí, es como un código para ellos. Entonces, ellos está bien que lo digan entre ellos, pero uno no puede decirlo si no eres parte de la comunidad. Eso por un lado. Cuando preguntaron los hispanos cómo nos referimos a ellos, porque en inglés es black people, los llamas black people y eso no es denigrante. Pero en español les dices negros, porque la traducción literal es negros. El problema es que en inglés si dices negros, también es denigrante porque es como un derivado de la palabra N, the N-word. Entonces, en inglés es denigrante, pero en español es tu traducción. O sea, es como decirle black people, gente negra. En español es lo mismo, pero depende a cómo lo digas, porque nosotros no tenemos una palabra diferente para the N-word, ellos sí, ¿me entiendes? Entonces, es así como dirías, los blancos también pueden ser los negros, la gente negra, la gente blanca, pero ten cuidado cómo lo dices, o sea, en este momento, en nuestro contexto, no lo estamos diciendo de mal, lo estoy diciendo porque es la gente negra, es la comunidad negra, pero si viniera a decirte sí, o sea, si quisiera denigrarlos, claro, usar la palabra de esa manera estaría muy mal. Hace poquito, y de entre las recomendaciones que les vamos a dejar sobre si ustedes se quieren educar y quieren aprender un poquito más de este movimiento, y no solo el movimiento, sino de verdad de la historia de Estados Unidos en base a este tema, hace poquito yo vi una película que se llama The Help, no sé si muchos la han visto, te la he recomendado porque en verdad es buena, tiene actores reconocidos, está Emma Stone, son varios, y son historias paralelas de un Estados Unidos antiguo. ¿Puedo decir los nombres? Está Viola Davis, está Octavia Spencer, que son dos actrices negras, muy buenas, sí, muy buenas. Básicamente te cuentan la historia de un libro donde cuentan testimonios de la servidumbre que era negra y cómo sus dueños muchas veces las maltrataban o muchas veces las denigraban, y cuando estalla esto, las involucradas o afectadas con el libro, vamos a llamarlo así, se entera del destape que se hace de ella en el libro, va y le dice a la escritora que la negra, hacía literalmente negra, las va a pagar. Wow. Entonces, eso es totalmente ofensivo, totalmente... Yes. De hecho, estamos hablando de una película, no es que la haya hecho en la vida real. No, pero pasa. O sea, vamos al hecho de que esto pasa en la vida real y que estamos hablando de tiempos muchísimo más... Mira, esta película viene desde 1960. O sea, tenemos historias de 1960.
Exacto, ¿entiendes? y creo que la información está, y yo ahorita lo que hablaba se me venía a la mente ese ejemplo porque es lo más parecido a lo que pasa, ¿no? Así que Exacto. nada, regresamos en un ratitito porque ya vamos a hablar de formas un poquito más light de educarnos del tema y también sobre algunas personas que son íconos o ejemplos de que ser negro no es malo Ujú. y cómo han podido no sobrevivir, pero ser realmente exitosos Una y... influencia icónica Exacto, en la cultura, digamos, de repente la cultura pop o la cultura, nuestra propia generación, cómo nos han exactamente. influenciado. Que de todas maneras han ayudado. Así que no se muevan y regresamos en un ratito. Bueno, ya estamos de regreso. Pero a ver, vamos a hablar ahorita de... Tengo una pregunta que hacerte sobre un tema que quería tocar, que no sé si habrás escuchado, pero quería hacerte la pregunta de todas maneras. ¿Sabes qué es y qué significa tener privilegio blanco? Mm, no, pero si tuviera que mandarme, diría que es ser tratado distinto. Tener privilegio blanco es no tener que tener miedo cuando sales por el color de tu piel, o no tener que tener miedo en general por el color de tu piel. ¿Y por qué hay tanta discriminación estando en el siglo XXI? Ajá. ¿Por qué no tenemos la suficiente madurez, de repente diría yo, para poder enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nuestros primos, que todos somos iguales? A ver, estamos hablando, y de repente suena irónico, pero estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué dice el nombre? Estados Unidos. O sea, no es un país que se formó de solamente un solo tipo de personas. Y eso lo puse en mis historias de Instagram hace unos días. Estados Unidos juega a ser la tierra de los libres, the land of the free, y es un gran juego que se está tirando cuando saben que no es cierto. Y es la tierra donde todo el mundo vive preso. Fue Es esta promesa que se hicieron, fue para algunos, no para todos. Y eso viene pues de la supremacía blanca. Y lo que quería decir antes, yo te pregunté qué era el privilegio blanco. uh-huh. Y es importante mencionar porque estamos hablando para la comunidad hispana. Nosotros los latinos también gozamos de ese privilegio, porque también hay latinos blancos. Yo hablaba hoy día con una amiga, yo tengo la piel más oscura, más morenita porque mi mamá era morena, porque mi mamá era negra. Mi papá es blanco, pero mi mamá era negra, entonces mi piel es más oscura, la de mi hermano es más oscura todavía. Entonces, mi papá es latino, pero goza del privilegio blanco. Su familia son blancos, ¿me entiendes? O sea, no puedes decir como excusa, porque lo he escuchado mucho, soy latino, yo no soy racista. Ser latino es tu etnia, no tu raza. ¿Eres blanco o eres negro? No, soy negra, soy marrón, soy amarilla, lo que sea, y soy latina. No soy latina únicamente y por eso no puedo ser racista, sino que hay que educarse. Porque varios latinos usan la excusa de soy latino y son racistas. Exacto. Sí, o sea, no tiene en realidad no tiene que ver una cosa con la otra, Uh -huh, porque hasta la persona menos pensada puede ser racista uh -huh, y sin importarle nada. uh -huh. Y no, a ver, creo que hay muchas personas alrededor del mundo que abusan de ese privilegio y tienen los comentarios más desatinados hasta el momento y hasta la actualidad para referirse a toda esta comunidad. Uh -huh. A ver, nosotros vamos a aterrizar un poquito a la realidad de nosotros si queremos comparar. Acá en el Perú no todos somos blancos. Uh -huh. La mayoría somos mestizos negros. Eso. Y eso era algo que quería decir, porque es algo que venía hablando también con mi amiga hace unos días. En Perú no sé si hay mucho racismo porque todos somos del mismo color. El racismo, y somos variantes de, como dije, amarillo, Uh-huh. de marrón, de negro, pero También la hay una mayoría mezcla somos de del mismo razas color. bastante fuerte.
Sí, entonces somos mestizos, pero todos somos iguales en cuestión de piel. A lo mucho el racismo o la diferencia más marcada que hay es cuando vengan los blancos y les piden, piensan que tienen más plata, cuando un blanco automáticamente es pituco por ser blanco. ¿Me entiendes? Eso es, blanco, es rubio. como el estereotipo de los blancos, que tienen plata porque son blancos. Claro. Entonces, o tienen plata porque viven en San Isidro, o tienen plata porque viven en La Molina. Tipo de situación. Sí. Pero lo que es importante notar que es en nuestro país, la discriminación va por el lado de región. Entonces, aquí no eres negro y blanco, aquí no te discrimino por ser negro y blanco, aquí te discrimino porque eres cholo, porque eres serrano, porque eres de la selva. Aquí nuestro racismo es muy diferente. Ajá, acá te discriminan, o sea, la palabra que quede bien claro, acá no estamos hablando de racismo. Y este es un mensaje para toda la gente que dice que por qué no apoyamos al Perú si en el Perú pasa la misma situación. Pues no, señores, acá no estamos viviendo lo mismo que pasa en Estados Unidos. Acá los policías no te matan por salir a la calle si eres negro. Acá te matan a la calle, sí, pero te mata un ratero porque no le das su celular, el policía te puede asustar y el policía te insulta, el policía también puede ser. Lo que yo decía es que acá, sí, el policía te insulta, pero acá no hay, en Estados Unidos, si ellos te insultan, no te queda otra que más estar parado con las manos arriba y no te mueves porque te pueden matar. Aquí te insulta y tú le insultas y él te insulta y se empiezan a gritar. Claro, o sea, acá se convierte en un tú. Sí, en Estados Unidos tú haces eso, mira, ya ¿para qué hablar? Ajá, entonces hay que entender por qué el enfoque en todo caso de Black Lives Matter sería diferente allá que acá. Y por qué Black Lives Matter allá están perdiendo vidas. Aquí no estamos perdiendo nada, ¿me entiendes? Nadie está muriendo. No digo que la discriminación, el racismo esté bien porque no, nadie está muriendo, no. Digo que el enfoque es diferente porque allá la gente está muriendo, ¿me entiendes? Si queremos hacer algo con Perú y queremos de repente traer el Black Lives Matter, sería bacán si lo trajéramos y lo enfocáramos a nuestro tipo de discriminación. Acá, bueno, se hicieron, aparte del Black Lives Matter, también está el All Lives Matter. Y es verdad, o sea, al final, sí, todas las vidas importan, y eso es algo que sí puede abarcar el mundo, porque sí tenemos que ser sinceros que en todo el mundo hay discriminación, que en todo el mundo también puede haber una clase de racismo. No lo sabemos, o sea, estamos hablando de las realidades que nosotros conocemos. Lo de All Lives Matter me parece egoísta. ¿Cómo te digo? Y es a ver, he visto un montón de estas analogías ya, que de repente tú también las has visto. Mi casa se está incendiando y llamo a los bomberos y vienen a asistirme. Y mi vecina me dice, ¿y por qué han ido a tu casa y no a la mía? Porque mi casa se está incendiando. Y la vecina me dice, no, pero es que mi casa también importa, todas las casas importan. ¿Me entiendes? Está bien, todas las casas importan, pero la mía ahorita está en problemas. Arreglamos la mía y no pasa nada con las otras casas. Pero si la mía se quema, la tuya se quema y lo todo se empieza a quemar. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el problema es mi casa. Entonces es lo mismo con las vidas. Vamos, entonces, de hecho, perdón que te corté, que sí, o sea, esto es un efecto cadena. Y a eso iba yo con el All Lives Matter, que en realidad eso no es correcto decirlo desde el punto si tú no eres consciente que dentro de este gran grupo de gente están ellos incluidos y que tienen que ser incluidos y que realmente nunca había habido algo tan fuerte como lo que pasa con los negros, como que lo que puede pasar con otra persona de otro color. Porque si tú eres, como dices tú, una persona blanca o que no aparentas que eres una persona negra ni nada por el estilo, no te va a pasar nada. Pero si tú eres una persona de color, sí vas a tener serios problemas con las autoridades y te van a terminar matando. Y en realidad, si yo no puedo vivir así, o sea, ¿qué clase de vida es y cómo tú puedes estar tranquilo sabiendo que la persona que está a tu costado pasa por esa situación? O sea, es tan sencillo, por eso empecé desde el inicio diciendo, hay que ser empáticos y hay que empezar a pensar en las personas que vienen detrás. Y lo que podemos hacer, si digamos eres blanco o tienes el privilegio de pasar por blanco, lo que podemos hacer es usar ese privilegio para bien. Es decir, y lo hemos visto en las protestas, cuando se le vienen encima a la gente negra, los blancos se ponen adelante y no les hacen nada, nada. Y hay eso en videos. Entonces, esa es la forma en que tienes que usar tu privilegio. Pero creo que
todos podemos ayudar. Acá se trata de ayudar y de que si todos tenemos, de repente no seremos influencers conocidas, no tendremos 50.000 millones de seguidores en Instagram, ninguna red social, pero si en algo sirven las plataformas que tenemos, tanto en un teléfono como en la computadora, y podemos decir, aquí estamos y que Ujú. todos nos podemos ayudar, bacán. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no dejamos de pensar en estos pensamientos tan Tan yo y pensemos, cuadrados, no, exacto, tan yo y tan cuadrados y tan antiguos, si lo quieren llamar así, de seguir pensando que ser de color es algo malo y que le sigamos creando a los niños la idea de eso, ¿no? Que son malos. O sea, yo no me imagino ser un niñito de 5 o 6 años e ir a un colegio allá en Estados Unidos con puros blancos y que te miren como si fueras un monstruo, o que no quieran ser tus amigos, o que te juzguen, o que te miren mal. y otro tema que, porque estamos hablando de esto, y también quiero, eso es otra pregunta que te voy a hacer. Para ti, ¿qué significa ser un aliado? Una persona en la cual tú te puedes apoyar y que tú puedes utilizar a tu favor en una causa común. Ya, perfecto. Y eso es exactamente, y te lo pregunto, ¿sabes por qué? En estos casos es muy importante ser aliado, y sobre todo los que tienen privilegio, es muy importante serlo y no simplemente decir como que entiendo tu dolor como un político, sino eh, envolverte con esa persona, entender a la otra persona. Me pongo en tus zapatos y entiendo lo que vives, entiendo por qué esto te molesta, entiendo por qué sufres, entiendo por qué estás tan amargo con todo ese tema, ¿me entiendes? Y es ponerse en los zapatos de esa persona para poder salir al frente del movimiento, que es lo que le decía a mis amigos cuando me preguntaron qué significaba todo esto. Para poder estar al frente del movement hay que entender, para poder estar, o sea, poder estar en los zapatos de esa persona, para poder estar hombro con ellos y poder decir, entiendo, te respeto y te honro. Estoy peleando contigo. ¿Me entiendes? Entonces, es importante, y es lo mismo que harías en una situación si ves a alguien que está haciendo, que le están haciendo bullying. Claro, o sea, que estás defendiendo algo que tú sabes que no está bien, o sea, digamos una causa justa. Acá no se está luchando por algo que es tan simple que fuera, no sé, Superficial. vamos a llamarlo como un caso aislado, que esa palabra se utiliza muchísimo para los políticos, ¿no? Un caso aislado. No Uh-huh. estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de algo que pasa todos los días, que no se ha conocido porque, como hemos hablado al principio, a las autoridades no les conviene, a la gente no les conviene que se enteren, es otra cosa. Pero eso es lo que pasa todos los días y todos los días mueve gente. La muerte, como te lo dije, la muerte de George Floyd Uh-huh. eh, ha servido para que él sea un ícono. Si bien su familia lo que está pidiendo es paz y tranquilidad y que todos sigamos para adelante, uno sabe que hay una también diferencia entre la paz y la justicia. Y acá hay que buscar justicia, justicia limpiamente, Uh-huh. para no solo la muerte de él, sino la muerte de todas estas personas que vienen, las que están pasando en estas protestas y las que pasaron antes de. O sea, es realmente, como dices tú, ponerse en los zapatos de la otra persona, ponerse. ¿Qué tal si la situación fuera al revés? ¿Qué tal si ellos tuvieran más privilegios que nosotros y nosotros tuviéramos que pasar por muchísimas más dificultades? Ahora, es algo, y me voy a meter en un tema complicado que es la política. ¿Cómo acabamos con el racismo cuando tienen un presidente tan, pero tan difícil? Uh-huh. O sea, Eh, y eso es otro, se ¿sabes incita a qué? la violencia. O sea, además estás incitando a la violencia también. Me puso la piel de gallina cuando este presidente, que ni quiero decir su nombre, salió y tuiteó, when the looting starts, the shooting starts. Ujú. Cuando, ¿cómo se dice looting en español? Como Cuando las protestas o los saqueos cuando los empiezan. saqueos comienzan, los disparos comienzan. O sea, yo, la verdad, cuando yo lo leí, Y se me pone la piel de gallina todavía, me da nervios a pensar que mí, el presidente va a decir, vamos a matar a nuestra gente porque están comenzando a protestar. a mí me dio cólera. La primera reacción que tuve fue,
cólera y fue pensar, bueno, yo siempre he tenido cólera a este señor también, porque bueno, las razones creo que son bastante Ya eso obvias. es otro podcast. Que sí, ya vamos a hablar de él, que sí, lo vamos a tocar en otro podcast porque tengo mucha información sobre eso. Eh, sentí cólera, sentí también un poco no sé si decir, vergüenza ajena, porque, ¿qué estás haciendo? Estás amenazando. Eso no es decir, voy a hacer algo por mi gente, porque si te pusieron a ser presidente de un país, estás, se supone, defendiendo a todo tu país. Pero acá lo estoy haciendo igual con todas las personas y estoy amenazándolos. Porque eso me sonó a mí a una amenaza. Eso no me sonó Cuando salió a con la algo. Biblia en la mano, cuando salió a hablar con la Biblia en la mano, ¿Qué estamos hablando? O sea, estamos hablando mira, básicamente te voy a decir esto, el chiste se cuenta solo. Voy a, period, voy a quedar con esa frase, el chiste se cuenta solo, porque period. no hay otra explicación y de verdad que ya vamos a tocar más a fondo a este personaje no tan grato, pero que tenemos que tocarlo para que muchos también entiendan. Y si hay gente que se une a nuestro canal que es de allá, sería muy importante porque se vienen tiempos también complicados para ellos en estos meses y lo único que puedo agregar y que puedo decir es que por favor piensen a la hora de elegir sus autoridades. Que desde el día de hoy hasta adelante es necesario, la forma en que voten, no digo votemos porque yo no soy de allá, la forma en que voten tiene que ser pensando en que necesitamos aliados poderosos dentro de esas legislaciones, dentro de los condados, de las ciudades, de los estados. Necesitamos tener aliados para poder ser escuchados. Exacto, y que ojalá, o sea, y también vamos al otro lado de la moneda, que esto no se convierta en un tema manoseado para que los candidatos vengan a decir, y por una cuestión de voto simplemente yo te voy a apoyar, y que una vez que sean elegidos no hagan nada. Yeah. Que es el O caso sea, de varios. claro, o sea, es el caso y pasa con todos los temas. Y te apuesto que si lo llevamos al tema que vamos a tratar, el otro podcast, que es sobre el coronavirus, ya les vamos adelantando, eh, que no se agarran de la situación para, para su beneficio. Uh-huh. Yo creo que para cerrar este tema, porque ya ahorita nos vamos, Uh-huh. eh, eh, hay que empezar a tomar conciencia. Solamente ese mensaje final que doy. Uh-huh. Conciencia. Conciencia y empatía. Antes de terminar por completo con el tema, quería decir, abajo en la descripción va a haber un link que es una página web con formas en las que puedes ayudar. Está dividida en diferentes pestañas, entre firmar peticiones, entre donar, llamar o textear. Para los que no están dentro de Estados Unidos es obvio que es difícil textear y llamar, pero lo que sí puedes hacer es donar o firmar peticiones. Si puedes, si lo encuentras en tu corazón y puedes donar, sería genial. El dinero está yendo a las víctimas, a la gente que ha sido apresada dentro de las protestas injustamente y está yendo a muchos más lugares que lo necesitan de la comunidad negra. Y también las peticiones son muy importantes que ayudemos a firmar. No necesitas ser de Estados Unidos, ellos mismos, lo que necesitas es un nombre, un apellido y un código postal. Puedes si quieres poner cualquier nombre. Y el código postal te lo brinda la misma página. Hay de Los Ángeles, de Nueva York y de Texas. Lo único que tienes que hacer es crearte la cuenta y poder firmar. No demora más de un minuto firmar las peticiones. Y es importante firmar las peticiones porque con un cierto número, una cierta cantidad, puede abrir un juicio por lo que estás pidiendo. Entonces, ahorita es importante firmar por la petición de George Floyd, de Breonna Taylor, que está pasando ahorita, de Ahmed, de muchísimos más. Incluso hay peticiones desde Brasil, porque ha habido un niño brasilero que lo mataron en una protesta. Entonces, es muy importante que podamos firmar y que tengas una cuenta en change.org. Y bueno, eso es todo. El link está abajo, está muy fácil, solo visítenlo y en verdad, nada en otro mundo. Y chiquito también, si ustedes no pueden hacer ninguna de estas, no es que no puedan o de repente se les dificulta hacer esto, hagan la ayuda más fácil posible, que es compartir. Compartan información que eduque. Si les pareció importante esta información, compartan este podcast. Está para que todo el mundo se pueda educar, está para que, y no solamente hay muchísimos podcasts hablando del tema, hay muchos videos hablando del tema, hay libros, hay películas. Esta creo que es la herramienta más fácil.
no puedes donar, no, o te da miedo entrar a cualquier página, hazle clic a compartir a las páginas que tú veas, en tus redes sociales, en conversaciones, en todos lados. Y bueno, nada, porque ya hemos, creo que llegado el tiempo límite. Igual, gracias por escucharnos, así sea, haya sido una persona, dos personas, gracias. Espero que esto haya ayudado a abrir un poco más las mentes, haya ayudado a educarlos en cualquier forma posible. Si todavía tienen dudas, pueden dejarlas abajo y vamos a estar respondiendo alguna pregunta, de repente algo que no cubrimos y nada, nuestras redes sociales, no tenemos redes sociales para el podcast todavía, pero nuestras redes sociales van a aparecer en pantalla si es que nos quieren seguir. Yo siempre estoy publicando sobre este movimiento y peticiones que pueden firmar y formas en que pueden ayudar. En Twitter, Instagram, lo que sea que usen, estamos ahí. Y igual, alguna pregunta o algo que de repente les tengan miedo de poner en YouTube, pueden escribirnos. Esa es la petición más grande, súmense. Y de verdad me quedo con esa imagen y con eso nos despedimos. Black Lives Matter. Y en verdad, si hay alguien de esta comunidad que nos escucha y habla español, y de repente también lo podemos decir en inglés. You are so important to us. We are here to support you, and we want to be part of your fight and be there for you. Sí, nada, yo voy a decir lo último en inglés también. Your fight is our fight. We're here to help elevate you. We are here to uplift the work of the people behind the Black Lives Matter movement. Yeah, that's it. I love and appreciate you. We're here for you. Gracias por escucharnos y ya nos encontramos la próxima semana para hablar, como les digo, de ya, en el caso de nosotros, el día 80, no, ya 90 de repente casi de cuarentena. Y nada, vamos a estar compartiendo, así que si también quieren ser parte de eso, dejen comentarios de cómo van pasando sus cuarentenas y ya nos vemos en el próximo nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, gracias por escucharnos.